Esta noche en Desde las Cámaras, el análisis del presupuesto de egresos de la Federación 2022 con Alicia Salgado. Y la entrevista con el presidente de la Comisión de Salud, el diputado Emanuel Reyes Carmona, para hablar de cuáles serán las prioridades del sector en el 2022. Comenzamos. En política, el presupuesto de egresos es la clave para asegurar el bienestar de la sociedad durante el año de su ejercicio. Al aprobarse en el Congreso de la Unión, los ingresos para el 2022 implican lograr las metas de captación fiscal suficientes para lograr todas las necesidades que tiene la administración pública del país. Es la base para que los tres poderes de la Unión también aterricen sus programas y proyectos. Para el gasto público, el país contará con 7.8 billones de pesos sobre un déficit fiscal de 875 millones. Esto significa que, sobre lo presupuestado, el gobierno federal se dará un margen de maniobra de un 10% que podría obtener mediante los ingresos petroleros. Hay tres prioridades. La primera, el incremento de los recursos en programas sociales para atender a los más pobres. Después, las obras icónicas de la Cuarta Transformación, como el corredor transísmico, el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y finalmente, la tercera prioridad, el gasto corriente. Son muchas las necesidades que tenemos 127 millones de mexicanos. La inversión en seguridad, educación, justicia, salud, servicios públicos e infraestructura. Pero el ingrediente electoral no puede separarse de la aplicación del dinero público. Tanto el gobierno federal como los estatales y municipales deben usar el erario con gran responsabilidad y sin tintes electorales. No podemos dejar de poner bajo la lupa el uso del gasto público. La justicia social debe ser para todos. Ojalá se logre. La actividad legislativa se reactivó esta semana en la Cámara de Diputados y Senadores. Veamos cuáles fueron los temas relevantes que se abordaron. En el Senado de la República, la presidenta de la mesa directiva, Olga Sánchez Cordero, hizo un pronunciamiento en torno a la reforma laboral. Quisiera, desde esta presidencia, destacar el esfuerzo que han hecho las instituciones del Estado mexicano para lograr que precisamente el día de hoy entre en vigor la segunda etapa de implementación de la reforma en materia laboral y hoy arrancó en 3 entidades federativas. Los esfuerzos por resolver los conflictos de manera más ágiles y efectivas es un reto que hemos asumido en beneficio de la ciudadanía. Además, reflexionó sobre los alcances de dicha reforma. Los nuevos modelos de justicia que con esta reforma se propone habrán de mejorar la calidad de nuestra democracia y beneficiar los derechos de las personas en lo individual y en lo colectivo. Así también habrán de favorecer la libertad sindical y la libertad de empresa. Mi reconocimiento institucional y hoy arrancamos en 3 entidades federativas la implementación de la nueva reforma en materia laboral. Por otra parte, se instaló formalmente la Comisión Bicameral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión. Preside durante este primer año de la legislatura la senadora Nadia Navarro Acevedo, del Partido Acción Nacional. La presidencia de esta comisión, por ley, es rotatoria. Ahí le vamos a pedir todo el apoyo a nuestras compañeras diputadas y a nuestro compañero diputado para que el canal del Congreso no sufra reducción en lo más mínimo del presupuesto que tiene ya de base, que eso se me hace un tema de muchísima trascendencia, pero sobre todo muy importante porque afecta de manera directa a la operación logística de lo que hoy resulta una herramienta básica en la transmisión y en la comunicación con la ciudadanía. Por su parte, el director general del canal del Congreso comentó. De manera que el canal del Congreso hoy es una plataforma muy potente, muy poderosa de comunicación legislativa que está a disposición de todos los legisladores y todos los grupos parlamentarios. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. El presupuesto de egresos está por aprobarse en la Cámara de Diputados y Alicia Salgado nos tiene el análisis. Alicia, ¿cómo estás?
Pues yo creo que muy bien, muy contenta, pero al final de cuentas difícilmente habrá modificaciones a la estructura presupuestal, toda vez que la mayoría de Morena y el PT y el Verde han estado votando sin prácticamente modificar nada, aunque hay algo en donde sí se está dando algún cambio, y es en la asignación de lo que llaman gasto federalizado. Recordemos que esta ocasión el presupuesto de egresos tiene un monto superior a los 7 billones de pesos, esto es millones de pesos, y representa aproximadamente el 24% del Producto Interno Bruto, pero es un Producto Interno Bruto decrecido, entonces podría ser relativamente menor si crece más. La otra es que se ha asignado más de 800,000 millones de pesos al gasto en salud. Mucho se cuestiona si este gasto siguió o no siguió, pero el tono social del presupuesto y el tono de apoyo a los programas presupuestales de la administración es absoluto, sobre todo los de carácter social. No se está reduciendo, por ejemplo, sino al contrario, incrementando el gasto en las pensiones de adultos mayores que carecen de seguridad social. Recordemos que el presidente dio a conocer que a partir del año próximo y hasta el último de su sexenio se iría incrementando 1% por año, ¿no? Y esto lo está cumpliendo este presupuesto de egresos. La otra que me llama mucho la atención es que pareciera que tenemos un presupuesto que contempla vacunas COVID. Esto te da cuenta de que no se ha bajado la guardia en la compra de vacunas. Y no sabemos, al ver este tamaño de presupuesto, es muy probable que siga la asignación o la aplicación de vacunaciones gratuitas en función de las olas que se están viniendo. Estamos viendo el caso de Europa y también el caso de China en particular, que empieza otra vez le llaman la quinta ola, ahí viene la cuarta y la quinta ola. Al final de cuentas, en algún momento te verán transitar a un sistema híbrido en materia de vacunación contra COVID. Ya se está iniciando, por ejemplo, tardíamente el sistema de vacunación por la influenza. Lo que sí es evidente también es que le están dedicando 1 billón de pesos, 1 billón, el gasto de inversión en infraestructura. En esto no hay modificación, no hay cambio, pero sí han aumentado muchos caminos rurales, caminos locales, y en el gasto federalizado, sobre todo en mantenimiento de este tipo de caminos, está habiendo una reasignación de gasto. O sea, los gobiernos de los estados, particularmente los municipios, porque hay como una reducción de canalización, están teniendo cerca de 2 billones de pesos de esos 7 billones de pesos en gasto federalizado, lo que incluye también la nómina educativa. Y por último, yo creo que vale la pena tenerlo presente. El otro gasto que llama la atención es el de educación, porque se está dando prioridad, al igual que el de salud, en la regularización de plazas, y en el gasto de seguridad pública también hay un proceso de regularización de plazas. Lo que sí no se advierte es un crecimiento o estimado de crecimiento en las partidas correspondientes, no a gasto federalizado, sino a participación de estados y municipios. Hay un gasto, sobre todo en la frontera, que tiene que ver con la recaudación de un derecho especial por la regularización de los autos chocolate, que tendría que irse a la reparación de calles. Pero si este mismo programa es ejecutado en algunos de los estados donde se ha determinado que hay una presencia importante de estos autos que fueron introducidos ilegalmente y se regularizan, podrían tener un incremento en la recaudación municipal. Esto es lo que están ahorita negociando y me parece que es de suyo interesante. Entre otras cosas, seguiremos viendo cómo queda, pero prácticamente sin cambios. Claro, y lo que destaca es el 43% de aumento en los programas sociales. Pues está ahí, ¿no? No es el que aumenta realmente y el que lo jala es el gasto en salud, el que te dije, Ujú. trae como 28% de incremento nominal, 15% real. El gasto educativo trae alrededor del 72%, pero no es a todo el sector salud, sino en regularización de nómina educativa y en reparación de escuelas. Entonces hay cambios ahí, pero este gasto Ujú. es parte del gasto federalizado, parte del gasto federal directo y parte de las participaciones estatales y municipales, ¿no? Entonces, cuando lo juntan,
se ve grande, pero hay que ver quién lo ejerce y si se coordinan para ello. Ahí ¿No? está el hilar, pero bastante fino. Alicia, como siempre, un placer platicar contigo. Igualmente, Víctor, es un placer. Muchas gracias. Hasta la próxima. Alicia Salgado. Ahora veamos quiénes han comparecido ante las cámaras de diputados y senadores en el marco de la glosa del tercer informe de gobierno del presidente de la República y la conformación del paquete económico del año próximo con Claudia Ivette García. Hola, Claudia Ivette, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Víctor. Un gusto saludarte. Igualmente, gracias. En el marco de la glosa del tercer informe de gobierno, un importante número de funcionarios federales ya está acudiendo a comparecer a los plenos del Poder Legislativo. Recordemos que las comparecencias son el esquema de rendición de cuentas por excelencia ante los órganos parlamentarios de nuestro país. Se trata de un ejercicio para enriquecer el diálogo entre el Legislativo y el Ejecutivo. Los funcionarios pueden comparecer ya sea ante el Pleno del Congreso de la Unión, es decir, la Cámara de Diputados o el Senado de la República, y también pueden hacerlo ante alguna comisión de trabajo en particular. Nuestra Constitución política y los reglamentos de las cámaras prevén la posibilidad de que comparezcan secretarios de Estado, el Procurador General de la República, directores generales de organismos descentralizados federales y directores generales de las empresas de participación estatal mayoritaria. Sin embargo, a causa de la pandemia, las juntas de coordinación política y posteriormente el Pleno del Congreso de la Unión determinaron que en atención al reglamento que aplica en situaciones de emergencia y contingencia sanitaria, las comparecencias podrían incluso realizarse de manera semipresencial. En la Cámara Alta destacó la comparecencia ante la Comisión del Ramo del secretario de Comunicaciones y Transportes. También destacó ante la Comisión de Salud del Senado la comparecencia del titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, y del director del Instituto de Salud para el Bienestar. La Cámara de Diputados, que se encuentra en el trámite de conformación del paquete económico del próximo año, citó a comparecer al menos a 18 funcionarios. El acuerdo de la Junta de Coordinación Política determinó ante el Pleno de San Lázaro las comparecencias de los titulares de las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural y Salud, que ya tuvieron lugar, y están programadas las comparecencias de Gobernación con su titular Adán Augusto López para el 9 de noviembre, Bienestar con su titular Javier May Rodríguez para el 18 de noviembre y Educación con su titular Delfina Gómez para el 23 de noviembre. También se llevaron a cabo comparecencias ante Comisiones Unidas, como en el caso del titular de la Secretaría de la Función Pública, que compareció ante Comisiones Unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción. Lo mismo sucedió con el director general de la Comisión Federal de Electricidad, quien compareció ante las Comisiones Unidas de Energía y de Infraestructura. Ante las mismas Comisiones Unidas compareció el titular de Pemex. Aún estaremos pendientes de algunas comparecencias programadas para este mes de noviembre, entre ellas la del titular del IMSS, Zoe Robledo, de la titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier, prevista para el 25 de noviembre, y del secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, que sucedería hasta el 2 de diciembre. Aún no hay fecha para la posible comparecencia de la secretaria de Energía, Rocío Nale. Víctor, aquí en Desde las Cámaras vamos a estar muy pendientes informando puntualmente. Oye, qué amable, Claudia Ivette. Hay algo que me interesa muchísimo alrededor de las comparecencias. Estamos viendo, por una parte, que pues, hay mucho ruido, pero eso no es nuevo. Yo recuerdo, quizá en la época de Jesús Silva Gerso, que era secretario de Hacienda, pues lo hicieron comparecer durante 14 horas, quizá más, en la Cámara de Diputados. Ahora también es mucha la agresión que están recibiendo los secretarios de Estado. Antes le reclamaban, pero ahora es casi agresión personal. ¿Esto qué implica? Mira, Víctor, yo creo que esto es resultado además de estos contrapesos en el legislativo. Tú recordarás de que desde 1997 no veíamos un Congreso pues, tan variado, ¿no? Entonces, al final de cuentas, estos contrapesos son el resultado de la pluralidad de opiniones. Eso es muy cierto. Y ya viene la comparecencia del presidente del INE, Lorenzo Córdoba. ¿Tú qué ves que pueda ocurrir en esa comparecencia? Yo creo que debemos de estar muy atentos porque siempre las reformas políticas están en el horizonte, Víctor. Sí, y además hay que ver algo que es muy importante. Los mexicanos estamos pendientes de que lleven a cabo un presupuesto de egresos, en el caso concreto del INE, que sea austero,
Estamos viendo que miles de millones de pesos se gastan en una democracia que, claro, es más caro no tener democracia, pero se gastan para tratar de organizar elecciones, darles a los partidos políticos, y lo que necesitamos los mexicanos sobre todo es certeza en el resultado electoral. El dinero sí es importante, hay que ahorrar, porque en época que no hay elecciones se gastan miles de millones de pesos en el INE. Austeridad, esto es importante, señor Córdoba. Muchas gracias, Claudia Ivette. Muchas gracias, Víctor. Un gusto. Un placer. Vamos a una pausa y al regresar tendremos una charla con el diputado Emanuel Reyes Carmona para analizar cómo se usará el presupuesto en uno de los sectores más importantes de la vida social de los mexicanos, la salud. La Secretaría de Salud, a través del Instituto de Salud para el Bienestar, tiene proyectado una fuerte cantidad como compra consolidada para poder distribuir medicamentos totalmente gratuitos a toda la población, y eso significa que se puede entregar de manera efectiva, con calidad y con calidez a todos las y los mexicanos. Por Guanajuato diputado, quien al programa se asoma, licenciado en Mercadotecnia y abogado, Emanuel Reyes Carmona. Preocupado por la salud, pues preside la comisión de iniciativa sobre el tema. Escucharemos su opinión. En medio de la pandemia, el presupuesto proyectado. Son temas importantes. Escuchemos a nuestro invitado. Gracias por continuar con nosotros en Desde las Cámaras. Y ya está aquí el diputado Emanuel Reyes Carmona para analizar cómo se usará el presupuesto en uno de los sectores más importantes en la vida de todos los mexicanos, la salud. ¿Cómo estás? ¿Qué dices? ¿Cómo te va? Me da muchísimo gusto estar contigo, Víctor. Agradezco a toda tu audiencia de este tan importante programa. El día de hoy estoy aquí muy encantado de poder platicar contigo de los temas que nos trae la Comisión de Salud. Gracias por la invitación. Muy buenas noches a todas y a todos. Pues gracias a ti que estás con nosotros, Emanuel. La salud. Hemos visto que después de la pandemia han quedado deteriorados todos los sistemas de salud del país a nivel federal, estatal e incluso en algunos casos municipales. ¿Cómo hacer para recuperar precisamente toda esa infraestructura que quedó dañada después de la pandemia de COVID-19? Claro, para la Comisión de Salud, la cual yo tengo el honor y el privilegio de poder encabezarla, es un enorme reto, pero también significa una oportunidad tan grande para poder incidir desde nuestra trinchera en poder generar un espacio de diálogo de manera permanente con todas y con todos los mexicanos. La Cámara de Diputados es la casa del pueblo y ello significa también el poder incidir en las decisiones del Ejecutivo Federal y en lo particular de la Secretaría de Salud. Conocemos perfectamente que el sistema de salud que recibió la Cuarta Transformación es un sistema de salud deteriorado. Y eso significa también con muchas áreas de oportunidad. Había un proyecto tan ambicioso como era la puesta en marcha del Instituto de Salud para el Bienestar, instituto que creamos en el seno de la 64ª legislatura y que pronosticaba el poder atender a todas y a todos los mexicanos de manera gratuita, con medicamentos gratuitos en todos los rincones de nuestro país. No teníamos en cuenta el tema de la pandemia por el COVID-19 y eso significó, por supuesto, un estancamiento en el proyecto de salud de la Cuarta Transformación. Sin embargo, para mí es muy importante destacar que hoy que hay una reactivación económica, que ya estamos en semáforo verde prácticamente en todo el país, eso significa también la posibilidad de poder entrarle de lleno y poder hacer cumplido los propósitos de la Secretaría de Salud, del proyecto, y por supuesto garantizar salud plena para todas y todos los mexicanos y también medicamentos gratuitos. Emanuel, el cómo y con cuánto. Por supuesto. Debo decir que de manera histórica, hoy más que nunca en toda la historia de nuestro país hay un incremento significativo de 800,000 millones de pesos, que significa en términos reales el 2.9 del Producto Interno Bruto. Es uno de los rubros más beneficiados de todo el país y eso significa poder atender de manera directa los temas cruciales, elementales de la salud de nuestro país. Primero, para poder seguir atendiendo el tema de las vacunas, la adquisición de las vacunas
para las y los mexicanos el poder garantizar que el 90% de las y de los mexicanos puedan contar con el esquema completo de vacunación, pero también poder atender de manera muy puntual el tema de vacunas para niños, niñas y adolescentes. Eso significa, por supuesto, las vacunas contra el sarampión, contra la rubiola, entre otras, porque además hay que reconocer que hay un estancamiento y eso significa también ponernos en marcha, ponernos de acuerdo para poder generar esquemas que puedan garantizar la salud plena para las y los mexicanos. Fíjate que hay varias cosas que me parecen importantes en el sector salud. Uno, pues es mucho lo deseable y poco lo factible, lo que se puede hacer. ¿Por qué? Porque de todos modos necesitamos más dinero. 2.9, pues sí, es un buen presupuesto, incluso es un incremento histórico, pero hace falta más dinero, hace falta más hospitales que lleguen a las regiones más lejanas. Y sobre todo, la cuestión de los medicamentos. Hacen falta medicamentos. ¿Cómo lograrlo? Porque esa es una de las labores más importantes que tiene un Estado para estar cerca de la ciudadanía. Hay un tema que tenemos que decir de manera muy clara y en ese tenor es el tema de las compras consolidadas. Hay que reconocer que cuando el gobierno de la Cuarta Transformación inicia su operación y la puesta en marcha de la operatividad de este Sistema General de Salud, recompone un sistema que estaba manchado, que estaba lleno de corrupción y eso significó el poder garantizar compras consolidadas para poder obtener medicamentos a bajo costo. Emanuel, en el proceso hubo muchos problemas graves de abasto. Entonces, esto debemos hacerlo, pues, de montarnos sobre las dos vías, ¿no? Para lograr también el objetivo. Pero lo que a mí me interesa muchísimo es precisamente todos estos medicamentos, los medicamentos que necesita la gente y sobre todo los más pobres, porque vas a regiones muy lejanas de los centros poblacionales y ahí pues hay pocas medicinas y muchas veces les dan la receta y la tienen que ir a cubrir hasta pueblos, no sé, distantes hasta 200 kilómetros de donde ellos viven. ¿Cómo hacer? Porque esto es una recomposición general. Yo lo entiendo que no es responsabilidad únicamente del actual gobierno, sino que viene arrastrándose. Pero ¿cómo romper esa línea para que podamos ya los mexicanos sentirnos muy orgullosos de nuestro sistema de salud? Estamos en proceso debo decir que la Secretaría de Salud, a través del Instituto de Salud para el Bienestar, tiene proyectado una fuerte cantidad como compra consolidada para poder distribuir medicamentos totalmente gratuitos a toda la población y eso significa que se puede entregar de manera efectiva, con calidad y con calidez a todos las y los mexicanos. Por supuesto que primero tenemos que reconocer que sí hubo un retraso y eso se debió a haber atacado de manera frontal el tema de la corrupción. Se terminan aquellos grandes monopolios a los que se les adquiría medicamento a altos costos y que eso significaba el poder amagar a la Secretaría de Salud y al gobierno federal. Hoy el gobierno federal no solamente compra en el país, sino también compra en todo el extranjero y eso significa abaratar costos, mayor calidad y por supuesto mayor rendimiento en cuanto a la distribución de los medicamentos. Yo estoy seguro que para enero del 2022 se va a poner o se va a regularizar la distribución de los medicamentos, pues ya no va a estar concentrados en un solo proveedor, sino van a ser muchos y eso va a considerar la posibilidad también de que pueda llegar los medicamentos en tiempo y forma para todas y todos los mexicanos. Y en especial los medicamentos contra el cáncer. Sí. ¿Qué es lo que te han informado a ti? Porque muchas veces lo que sabemos los vulgares seres humanos que deambulamos por el planeta es poco. Pero ¿qué es lo que les han dicho a los diputados, sobre todo el secretario y pues toda la estructura de salud? Primero yo tengo que decir que a este tema no hay que sacarle raja política. Hay quienes se la pasan insistiendo en tratar de desvirtuar el sentido de las cosas y también hay que reconocer que hoy las instituciones de salud como el INSABI, el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud están haciendo esfuerzos al máximo y que todos los miércoles celebran reuniones con los padres de los niños con cáncer y eso significa también de que se les está atendiendo de manera muy puntual. Reconocemos, por supuesto, el retraso, pero además se les está dando cumplimiento, se les está surtiendo sus recetas, pero además presupuestalmente para este año va a significar el aumento y el incremento presupuestal para poder garantizar medicamentos, sobre todo para niños y niñas con cáncer. Entonces, estamos muy pendientes, por supuesto, pero no se vale que la oposición trate de sacar raja política de este tema.
Nos quedan 30 segunditos, Emanuel. Dinos cuáles son los pendientes del sector salud. Ya nos dijiste algunos. ¿Cuáles otros pendientes urgentes tienen ustedes como decididores en tu comisión? Vamos a incidir para poder darle cuerpo al INSABI, las leyes secundarias del Instituto de Salud para el Bienestar, y eso significa poder garantizar que por lo menos exista un consultorio médico en los rincones más lejanos de nuestro país, con por lo menos una enfermera, un médico y un promotor de la salud. Si podemos atender de manera directa la atención primaria en la salud desde abajo, atender las causas, vamos a garantizar un ahorro muy importante en enfermedades futuras. Por supuesto que vamos a atender de manera directa el tema de la diabetes, de la hipertensión, de las enfermedades crónico-degenerativas para poder, desde manera temprana, poder atenderlas y poder garantizar ahorros muy importantes en el Sistema General de Salud. Entre otras cosas, claro, vamos a generar sinergia con el Ejecutivo Federal para poder arrancar pendientes legislativos que sin duda alguna hoy son retos en esta Comisión de Salud. Y lo más importante, que es educar para prevenir. Así es, ahí Muchas está gracias. Centrado el tema. Órale, qué bueno. Emanuel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, te agradezco. Aquí estoy a tus órdenes, todas las veces que me invites aquí vamos a estar con mucho amable. Gusto contigo. Con Gracias. Mucho gusto. Gracias. Emanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Muchas gracias que nos acompañaron esta noche y los invito para que el próximo jueves a las 23:30 horas nos acompañen en Desde las Cámaras.